Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo debate abierto, nuestro momento para reflexionar, para hablar de los temas que están pasando, que nos preocupan pero también nos ocupan. Y por supuesto que el país sigue en conmoción después del triple crimen en Florencio Varela y todos los detalles que se van conociendo, las posteriores detenciones y qué es lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Evidentemente aquí queda descubierta una realidad profunda, un avance del narcotráfico, de la violencia, de la impunidad. También otro tema importante que hay que hablar es los vínculos del poder con los narcotraficantes y que nos refleja una Argentina que va cediendo terreno, o al menos esa es la sensación que nos queda a los ciudadanos, que cada vez hay más espacios en sombra en esta Argentina violenta. Mientras tanto, también la economía es un tema, porque hay inestabilidad, porque vuelve a subir el dólar, el riesgo país, porque no se sabe qué va a pasar de acá a octubre y posterior al 26 de octubre. Y evidentemente la inestabilidad económica también va de la mano de la inestabilidad social que se ve en las calles. Y a todo esto la campaña avanza y a grandes pasos, ya estamos en la cuenta regresiva. En el caso del oficialismo local, el gobernador Gustavo Sáenz se puso la campaña al hombro, recorriendo distintos lugares, haciendo entregas de distintas cosas, dando distintos beneficios y sus candidatos que van también por atrás acompañando su figura. Por otro lado, La Libertad Avanza, Fuerza Patria, hacen lo propio. Hay mucho trabajo en el interior, principalmente porque me parece que ahí está la clave, o al menos la expectativa de los candidatos para poder ganar unos votos más de cara a estas elecciones. La verdad es que la brújula pasa por otro lado. La gente, el ciudadano común, pide certezas y los políticos por el momento ofrecen promesas. Vamos a hablar de un tema importante al inicio de nuestro programa, tiene que ver con el narcotráfico y con el avance, por eso estamos junto a un especialista en la materia. Realmente el currículum que tiene Julio Palavecino es muy amplio. Muchas gracias por venir, Julio. Es licenciado en seguridad, tiene una diplomatura en criminología, profesor de la universidad, bueno, asesor también. En definitiva, conoce mucho y has trabajado también mucho en la frontera, ¿no? Trabajé en la frontera en un tiempo cuando pertenecía a una fuerza, digamos, a Gendarmería. Estuve 11 años en la fuerza y trabajé, digamos, en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, así que en primera persona conoce esto que estamos hablando. Yo decía recién, el país sigue convulsionado por el triple crimen, y aquí hay que hacer una salvedad, crimen, no femicidio. Es crimen, no hay un femicidio intrínseco porque estamos hablando de personas que se las asesina por un ajuste de cuentas, ¿no? Y no es por un tema de un vínculo, no es por un tema de género, o sea, eso hay que dejar de lado porque nos corre demasiado, digamos, de la realidad, ¿sí? Pero sí hay que sensibilizarse con la situación, porque hoy pueden ser esas chicas, mañana puede ser cualquier otra persona, un familiar, un amigo. Entonces, esto que decís vos y bien en un comienzo, el tema de la economía también influye bastante, porque son personas que por ahí tienen escaso acceso, digamos, por ahí a un trabajo bien remunerado, capaz que pueden conseguir otro trabajo, pero no es bien remunerado. Y eso también muchas veces pasa dentro de las mismas fuerzas que deben combatir el narcotráfico, que es, digamos, o sea, ante el avance de cualquier narco que viene y dice, ¿cuánto estás cobrando? 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, bueno, yo te ofrezco 5 millones, lo único que tenés que hacer es mirar para otro lado. Yo paso por acá, vos mirás para allá. Entonces, lamentablemente, ese funcionario mal pagado, maltratado muchas veces también, que es también de público conocimiento todo este tiempo, no únicamente de fuerzas federales, sino también de fuerzas provinciales, se ha visto esto de los recargos, de estar mal pagados, mal considerados, maltratados muchas veces. También influye, digamos, en estas decisiones económicas, digamos, de la... ¿Todo eso se ve en la frontera, por ejemplo? Todo esto se ve en la frontera, muchas veces hay muchas cosas que son muy maquilladas, digamos. Ayer, por ejemplo, se hizo viral un video por parte de un portal periodístico de acá de Salta,
en el cual se ve pasando una avioneta por la zona del Chaco salteño a muy baja altura. Sí. Por lo general lo hacen eso para no ser detectado por los radares, aparte que la radarización de Argentina fue un chiste. En su momento fue uno de los mejores países con radarización de punta, allá por los años 90, y empezó después el declive. Y después teníamos horarios de radarización, claro, era horario comercial, claro. Le habían puesto algo así. Entonces, el narco no funciona en un horario específico. Y la filtración de la información es evidente y muchas veces, bueno, esto funciona de 8 a 12 y de 4 a 8. Listo. Entonces paso en ese margen de horario. Y además que el mismo narco puede traficar de noche, o sea... Por supuesto, pero... Los aviones también andan de noche, no únicamente de día. Pero, por ejemplo, la impunidad del narco llega también a ofrecer a las autoridades, al que está en el control, una buena suma de dinero o también amenazar con la familia. Siempre la penetración, o sea, que va con las dos cartas, el narco. Por un lado, la parte buena donde le dice, mira, yo te ofrezco esto para que vos me brindes impunidad, me brindes información, me blindes, como comúnmente se dice, o mira, vos fíjate, hasta eso ya te hicieron inteligencia, porque ellos también tienen, así como la fuerza tiene gente de inteligencia, gente el mejor abogado, bueno, el narco mayormente, porque tiene mayor poder adquisitivo, tienen mejores logísticas, mejores armas, muchas veces contratan a ex funcionarios de fuerzas como para hacer inteligencia sobre todo, entonces ellos siempre por ahí están un paso adelante. Cuando por ahí dicen, descubrimos un modus operandi que traían cocaína disfrazada de pila, bueno, recién ahí, pero ¿hace cuántas ya pasaron adelante tuyo? Y hasta que vos descubriste eso ya están viendo otra manera de pasarte el estupefaciente por los pasos habilitados obviamente. Entonces, y la otra carta es donde dice, mirá, yo sé que tus hijos van a este colegio, se llama así, tu señora se llama así, trabaja acá. ¿Qué pasa cuando te dicen una cosa de esas? Y yo creo que cualquier persona en su sano juicio abdica ante la persona. Porque además sabés que si te están amenazando, son capaces de hacerlo. Obviamente que sí. No se quedan en la palabra. Obviamente que sí. Y acá tuvimos el caso más resonante, que fue el ex juez Reynoso, ¿sí? Que muchos lo conocieron antes de que sea juez, decían era un excelente profesional, pero vos no sabés qué vino por detrás, más en esa zona. Claro, una zona tan caliente. Entonces, ¿no? Ahí es donde hay que reforzar también el tema del cuidado de ese funcionario. Bueno, y eso te iba a preguntar, ¿cómo se manejan? ¿Y están protegidos? Y muchas veces hay demasiada protección para algunas cuestiones y otras partes muy endeble, digamos. Entonces, ahí es donde avanza el narco y obviamente están ellos mucho más antes que cualquiera de los políticos. ¿Entendés? Entonces vos, por ejemplo, asumís una cartera, como puede ser la secretaría, puede ser el ministerio, y vos ya sabes que al día siguiente está tratando capaz con ellos. O sea, no lo estoy aseverando, pero tampoco tengo dudas, o sea, de que por algo se ve esto de que lamentablemente a la seguridad lo ven como un gasto y no como una inversión. Sí. Entonces, por ejemplo, el Chaco salteño, muy poca presencia policial, el Plan Güemes en zonas de ciudades, digamos, como es Aguas Blancas, pero en otro lugar donde es una frontera tan impermeable, acá en Salta tenemos 5 pasos fronterizos legales, ¿sí? Oficiales, 2 para el lado de Chile, 2 para el lado de Bolivia y uno que es una triple frontera donde está Bolivia, Paraguay y Argentina. Sí. Y obviamente por esa zona también es donde ingresa la marihuana a Salta, por la zona de Misión La Paz. Y en el caso de los vínculos del narcotráfico con el poder, porque bueno, ahora cada vez salen más a la luz, ¿no? Vinculaciones, pruebas que respaldan incluso esos vínculos. ¿A qué se debe entonces? ¿Es a esto mismo que vos decís, esta necesidad de negociar? Y lamentablemente está muy penetrado el estamento, digamos,
tanto del Ejecutivo como del Legislativo, del Judicial, y vos lo ves al momento, digamos, de las mismas investigaciones. Hoy está más preocupado, por ejemplo, por extraditar a este pequeño J de Perú, pero dicen, no, nos llevará por lo menos 10 meses. Pero capaz que lo traen, puede ser que sea él, pero capaz que lo traen y dicen, ah, no, nos equivocamos, pero ya perdimos 10 meses de investigación. Donde nos centramos en una figura y no nos centramos, digamos, en otro lugar. Y capaz que él es, digamos, uno de los jefes, pero de menos rango. Claro, es la punta del iceberg. Claro, y no vemos toda la parte que viene por detrás, porque hoy acá en Argentina, y esto también ya lo mencionan muchos profesionales, te digo, de Buenos Aires, que están en la fuerza, otros que ya se retiraron, de la penetración del tren de Aragua acá en Argentina. ¿Y ese de dónde es? El tren de Aragua viene de Ecuador, ¿no? Donde nació como un sindicato de ferroviarios cuando, bueno, vienen estos declives económicos, cambian su trabajo, digamos, porque ellos lo ven como un trabajo, e ingresan al crimen organizado. Entonces, mediante esta modalidad, de ahí le queda el nombre del tren de Aragua, empiezan a bajar por los distintos países, Perú, Chile, hoy ya en la Argentina, y este tren de Aragua con fuerte... Puede ser. Hay otras células que ya se sabe que están acá en Salta. Células no ya cártel, pero sí células que son, qué sé yo, como en su momento se lo mencionó al clan Casté y demás, que son células que hacen, digamos, la logística de los cárteles acá. Y por ejemplo, Julio, ¿cómo puede, ya que nombraste el clan Castedo, ¿no? ¿Cómo pueden operar si están en la cárcel los principales? Y desde adentro lo hacen tranquilamente, muchas veces, y se sabe, y esto se ha visto, y es de público conocimiento, muchos capos narcos operaban mucho más tranquilos desde adentro de una cárcel que desde afuera. Eso, ¿no? ¿Cómo es Chapo Guzmán, más antes teníamos... ¿Pero cómo es el pensamiento del narcocriminal? Porque, digo, vos decís, estaban operando y más cómodos desde la cárcel. Uno entiende desde afuera que... Tiene mayor seguridad estando adentro. Claro, que tendría que ser al revés, ¿no? Pero la libertad, el andar tranquilo por la vida, el disfrutar incluso de todo el dinero que tienen dentro de una cárcel, todo eso no se les da. Entre comillas. Entre comillas, ¿no? Porque tienen bastantes comodidades ahí adentro. Se sabía que el Chapu tenía, por ejemplo, túneles en los cuales salía, iba, hacía su vida, volvía y, o sea, era para ir a dormir nada más la habitación que tenía, porque era la realidad. Se ha dado esto, por ejemplo, que sabían ellos cuando ya estaban por ahí también próximos a tener algún conflicto con algún otro clan, ¿sí? O otro cártel, recurrían, digamos, a la prisión para estar más resguardados, porque además le pagaban a los funcionarios penitenciarios y de esa manera ellos estaban seguros ahí adentro y, bueno, brindando obviamente seguridad a su familia y demás. Y en el caso específico del triple crimen, ¿cuál es el mensaje que han querido dar? Es el famoso narcoterrorismo, ¿sí? Esto tiene mucha similitud, digamos, del mensaje que se quiso dar de aquel 2008, del triple crimen en General Rodríguez, de los empresarios que estaban vinculados con la efedrina. Sí. Efedrina que ingresó al país y en la cual también se hacía droga sintética, que es la metanfetamina, que también es sumamente adictiva, sumamente cara, que no la consume cualquiera, que va por lo general, digamos, a un estatus social superior, y ahí es donde ves vos también, que no importa también si sos pobre o no sos pobre. Acá el tema es que querés, digamos, el dinero rápido, el dinero fácil. Estos eran empresarios con vínculos con el gobierno provincial en Buenos Aires y a nivel nacional también, que eso después salió a la luz, fue público conocimiento de investigaciones periodísticas que se hicieron. Y esto también, hay también un sello netamente mafioso, netamente marcado por lo que son los cárteles, que era, en su momento, por ejemplo, los cárteles lo que hacían era, al momento de ejecutar a las víctimas, ¿no? Ejecutar a las personas que ellos se indicaban que lo habían, como se dice comúnmente, mexicaneado, o sea, es robar, ya sea la droga o ya sea el dinero,
ejecutarlos filmándolos. Después de eso los subían a la dark web, ¿sí? O sea, a la internet negra, la internet oscura, y de ahí se viralizaba, ¿sí? Ahora se transmite Entonces, en vivo. Teóricamente dicen que se transmitió en vivo a un grupo específico y reducido, ¿sí? Que habrán sido algunos clanes que estaban trabajando y dicen, o sea, ustedes se salen de la tangente y esto les va a pasar, sean ustedes o sean algunos de sus soldaditos, porque las chicas tenían ese vínculo y eran como soldaditos también porque comercializaban y bueno, lamentablemente, mira lo gracioso de todo esto es que cada vez se va sabiendo más. Hace una semana era 1 kilo supuestamente que se habían robado, después dijeron 2 kilos, dijeron 3 kilos, hoy ya se habla de 5 kilos de cocaína. Y hablar de 5 kilos de cocaína es mucho dinero. ¿Cuánto salen 5 kilos de cocaína aquí y en Europa, por ejemplo? Porque ahí cambia bastante la cosa Sí, también, cambia ¿no? bastante. Tendría que fijarme en este momento, no averigüé, digamos, cuál es el monto específico, porque, por ejemplo, el solo hecho de que sale de Bolivia, vos lo pones acá en Salta Capital, ya se duplicó, triplicó. Colocado en puerto de Rosario o puertos de Buenos Aires, ya está quintuplicado más o menos el valor. Y puesto, hoy por hoy, por ejemplo, están yendo más hacia el lado de lo que es África y lo que es también Oriente Medio y demás. Ajá. ¿Sí? Ya antes se orientaba más hacia Europa. Y a una mula, a un soldadito, como se conoce ahora, ¿cuánto se le paga? ¿Tanto es la tentación del dinero con respecto a un trabajo común? Y sí, es dinero, porque vos sabés que, por ejemplo, decís, bueno, por decirte, te pago, no sé, $500,000 de pesos por un viaje. Cualquiera se tienta. Claro. O sea, vos sabés que es ir y volver. O sea, te doy para la comida, te doy para el combustible, el pasaje, lo que sea, vos lo único que tenés que hacer y dejar. El tema acá, que lamentablemente cuando vos ingresás eso, es imposible que salgas. ¿Por qué razón? Porque ya conoces las caras, claro, conoces la logística, conoces todo. Entonces es dejar ir a alguien que puede, como comúnmente se dice, batir todo. O sea, sacar toda esa información a potenciales funcionarios del cumplimiento de la ley. Julio, ¿aquí en Salta hay droga sintética? Hay droga sintética. Se supo, gracias a la labor periodística de algunos que por ahí no tuvieron tuvieron el coraje, digamos decirlo, el crimen de la pareja en Circunvalación, ese fue un ajuste de cuentas por tema de drogas sintéticas. ¿Y a quién la venden? ¿A la clase alta? Clase media alta y alta, porque Bien, digamos es como la que te decías anteriormente, la metanfetamina, no es de fácil acceso. Por eso la clase baja por lo general es marihuana, la más baja digamos que es el famoso paco, que el paco muchas veces le llaman pasta base. La pasta base digamos es el pan, ¿no? En bruto, para que se entienda, en bruto, que es antes de que se coloquen los precursores químicos, la acetona y demás, ¿sí? Que eso es para purificar, para limpiar. Lo que se vende, digamos, como paco, es todo el residuo. ¿Viste? Como en un momento muchos empresarios decían, bueno, que eso traían pallet con cerámicos o en otros lugares con algunas otras cosas y el pallet lo descartaban, era un descarte y vino un iluminado y dijo, no, los pallets los podemos hacer dinero, no los regalemos, lo vendamos, le saquemos algo de ganancia. Bueno, en este caso también seguramente hubo un iluminado que dijo, che, lo que sale, digamos, de toda esta impureza del pan de cocaína, seguramente también tiene. Le hicieron un reactivo, les dio que sí tenía, listo, esto lo comercializamos más barato, pero lo comercializamos, no, estamos perdiendo plata. claro. Pero ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo que la persona que consume, digamos, la cocaína en su estado puro, ¿sí? O rebajado, en algunos casos mínimamente rebajado, que el consumo del paco. Al paco hacer menor cantidad, digamos, produce mayor adicción, ¿sí? Más dañino. Es mucho más dañino, es dañino igual que, aparte que todo
los residuos que tiene eso. Entonces es mucho más, es altamente adictivo y aparte incide muy fuertemente en la destrucción de las neuronas. Y es lo que consumen lamentablemente Muchos chicos de acá en Salta, hoy por hoy barrios. El Paco, marihuana Paco es impresionante cómo creció. De ser un país de tránsito, que en los años 90, como se conocía en ese momento, yo ingresé a Gendarmería en el año 2000 y hasta ahí, hasta ese momento, todavía medianamente se decía que era de tránsito, pero ya estaba pasando a ser un país de consumo. Porque acá, vos fíjate, por lo menos en lo que era mi época, lo máximo que vos hacías en el secundario y era lo más osado era un cigarrillo. Andar con el cigarrillo en el bolsillo era lo más osado, o tomarse una cerveza. Hoy, lamentablemente, muchos adolescentes tienen acceso demasiado fácil a la marihuana. Sí, gracias Julio por haber venido, es muy amable. No, por favor, muchas gracias. Yo les propongo hacer una pausa, pero enseguida seguimos en este debate abierto. Vos sabés cómo comienza tu día, pero nunca cómo puede terminar para vos y los que querés. Contratá un seguro de nivel vida. Nunca se sabe. 0800-555-Nivel. www.nivelseguros.com.ar. Ya está en la calle el 42º bingo de la Liga, el regalo perfecto para mamá. Jugá por 3 departamentos escriturados, 4 autos, 0 kilómetro y en el 10º premio 100 millones de pesos en efectivo. Sortea el 19 de octubre. Conseguí tu cartón a tan solo 12.000 pesos. Regalale a mamá la ilusión de ganar con el bingo que más premios entrega. Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911. Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. Estamos prácticamente en la cuenta regresiva de lo que serán las elecciones legislativas y toda la mirada puesta en esto y en la campaña política. Vamos a charlar con un analista, consultor político, Julio Pisetti nos está acompañando. Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo decía, la política está full en estos días a nivel nacional, pero también local. ¿Cómo ves vos a los candidatos locales, Julio? Mira, yo lo que veo que... recién un poco comentábamos, ¿no? Se han perdido mucho los escrúpulos, como que veo poca propuesta y mucha pelea, sobre todo en redes, pero digo, en términos de proyecto y en términos de propuesta para el ciudadano veo muy poco, ¿no? Entonces, me parece que eso también le va quitando mucha calidad a la política. Claro, pero dentro de todo en Salta se siente como que hay ciertos discursos que están más tranquilos, ¿no? Uh-huh. Si bien la actividad es intensa, pero no se escucha desde el frente del gobernador hablar contra Urtubey o viceversa. ¿Hay algún acuerdo que se ha llegado como para que sean mejores términos? Mira, yo lo que creo que en realidad, digamos, las campañas tienen hoy, como te llamaría, dos niveles, ¿no? El nivel que es transparente, que sabemos que es la campaña del gobernador, la campaña de Urtubey o la de la Libertad Avanza. Y paralelo tenés campañas, que son las que funcionan en redes, las campañas negativas, donde normalmente no tienen firma, ¿no? No hay autor, no hay quien saca esa campaña negativa, ¿no? Entonces, hay un libro muy interesante que se llama 36 estrategias chinas,
y una de las estrategias dice matar con un cuchillo prestado, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, el hecho de que de frente una de las líneas políticas no esté diciendo nada en contra de la otra no significa que no esté usando un cuchillo prestado, ¿no? Entonces, me parece que hoy las redes permiten ese espacio, ¿no? De que puedes hacer campañas negativas sin ponerle firma. Las redes, digamos, han venido también a darle una refrescada entonces a la manera de hacer campaña. Te diría que más que refrescar, las redes lo que han hecho es han cambiado mucho la forma de hacer las campañas por varias razones. Una de ellas por esto que estamos hablando, ¿no? Te permite hacer campañas negativas de forma anónima, pero lo otro es que vos antes cuando hacías campaña con los medios tradicionales, era como que la campaña le hablaba al electorado y el electorado del otro lado como que escuchaba pasivamente lo que pasaba en la campaña. Hoy con las redes, la campaña habla y el electorado en las redes puede conversar de lo que la campaña dice, ¿no? Entonces, ese cambio de dinámica ha cambiado muchísimo la forma en que se hacen las campañas. ¿Y el político le presta atención a eso, Julio? Mira, yo te diría que lamentablemente yo lo veo al político muy preocupado a veces en su propio espacio de poder, en construir su espacio, y cada vez veo como menos preocupados en los problemas de la sociedad, en lo que realmente tiene que venir a resolver y a trabajar, ¿no? Entonces, los veo a veces muy enfocados a ver qué dicen las redes, qué está pasando, ¿no? Pero no tan enfocado en el proceso aquel que sería un proceso virtuoso donde podrían tener proyectos más positivos hacia la sociedad. A ver, por ejemplo, vamos con la Libertad Avanza, Sí. ¿no? Hay un antes y un después de las elecciones provinciales en Buenos Aires y también de qué forma influyen todos estos escándalos, ¿no? Que se han ido conociendo a Andy, bueno, ahora el tema de Esper. ¿Qué impacto puede tener eso en las urnas? Mira, sí hay un antes y un después de la elección de Buenos Aires. De hecho, yo había escrito un artículo que yo planteaba como una gran batalla esa elección de Buenos Aires que podía cambiar toda la dinámica electoral y efectivamente el resultado de esa elección ha impactado mucho sobre la campaña y sobre el posible resultado de la elección. Ahora, me parece a mí que la Libertad Avanza a nivel nacional ha perdido un poco de vista lo que representa la oposición, lo que es la oposición históricamente, ¿no? Yo hace más de 30 años que estoy haciendo campañas y he visto lo que es el peronismo, lo que es el kirchnerismo, y son espacios de lucha permanente que no se entregan tan fácilmente, ¿no? Entonces, me parece que en algún momento la Libertad Avanza ha subestimado la capacidad de la oposición y como que ha cometido el pecado de la soberbia, ¿no? Y ha dejado llevarse por esa soberbia y pelearse con todo el mundo, ¿no? Pelearse con los medios, con los empresarios, con el campo, con la política, con los gobernadores. Se pelearon con todos, ¿no? Sí. Y del otro lado tenés una oposición, que es una oposición que la pelea, que lucha, que no se entrega, ¿no? Entonces lo que yo creo es que se venía construyendo un discurso en distintos momentos, el tema de las universidades, el Garrahan, la discapacidad y etcétera, etcétera, que en su momento, cuando uno lo veía desde el lado de la Libertad Avanza, decía, no, esa bala no entró, ¿no? Pero se van acumulando, ¿no? Y claro, cuando llega la elección de la provincia de Buenos Aires, que genera un debilitamiento en lo simbólico, político, muy fuerte en la Libertad Avanza, todas esas heridas que estaban abiertas como que comienzan a sangrar, ¿no? Entonces me parece que todo eso comenzó a convertirse en un fuerte caldo que comenzó a cambiar ese escenario nacional de la Libertad Avanza, y a eso sumale, pasan tantas cosas en Argentina que nos vamos olvidando, que apareció el famoso caso Españolo de por medio, con lo cual eso fue un golpe muy fuerte, porque pegó en la línea de flotación de la Libertad Avanza, porque se hablaba ya de sospechas de corrupción, ¿no? Y así continuó con estos altibajos, y la verdad que lo que está pasando ahora en Provincia de Buenos Aires con Esper, que es otro caso ahora de un candidato vinculado al narcotráfico, me parece que quedan 3 semanas, con lo cual tenemos que estar preparados para que aparezca cualquier otra cosa, ¿no? Pero la Libertad Avanza lo que me parece que no vio a tiempo, que tiene una oposición que la pelea y no se entrega, ¿no? Y aquí en el plano local, ¿puede ser que la figura de Urtubey esté subiendo? Porque se dice que va subiendo en las encuestas, pero al principio, viste, no, había cierto rechazo. Mira, el tema es el siguiente, cuando uno analiza a veces, la mayoría de la gente analiza desde su propia realidad, ¿no? La diferencia que tenemos lo que hacemos encuesta, que un poco al encuestar tratamos de ver una realidad que ven todos, no la mía propia, claro, ¿no? El caso particular de Urtubey
es que la mayoría de los que la están viendo es desde la capital, donde realmente tiene una imagen negativa muy alta y tiene poco apoyo, pero en el interior tiene algo de apoyo y tiene algo de presencia, ¿no? Entonces, si dejamos de lado a la Libertad Avanza, que a pesar de todo lo que está pasando sigue liderando todavía los espacios en intención de voto, y empezamos a ver quién va a ser la segunda fuerza política, y tenemos a Urtubey o a Rollón, lo que se empieza a imponer ahí es la gestión que tuvo Urtubey de 12 años como gobernador y la relación que él estableció en el interior con la gente, y por supuesto su experiencia y capacidad de hacer campaña, ¿no? Eso también te genera una asimetría, ¿no? Frente a una candidata que no tiene quizás nada para mostrar y tampoco tiene experiencia para el territorio. Lo que pasa es que uno percibe que no es Rollón la que sale a hacer campaña. Lo que se ve es que es el gobernador el que sale a hacer campaña, sí. No se puso al hombro de la campaña. Sí. Vos debes estar en los actos a los otros candidatos, pero él es el que está. Y con mucha actividad en estas últimas semanas, muy arduo el trabajo que está haciendo. Sí, mira, efectivamente el gobernador se puso la campaña en la espalda, con lo cual puede ser muy bueno o no tan bueno, en el sentido que el resultado de la elección, si les va bien es un triunfo del gobernador y si les va mal es una derrota del gobernador, ¿no? Entonces, me parece que eso de haberse puesto la campaña en la espalda es un arma de doble filo, ¿no? El hecho de que una probable derrota, digo, ¿qué pasaría si el día lunes siguiente a la elección salió primera la Libertad Avanza y segundo Urtubey, ¿no? Y queda el espacio del gobernador en tercer lugar? Me parece que eso puede ser un golpe político muy fuerte y realmente después de la elección, yo sé que falta tiempo, pero en la política ya empezamos a mirar el 27, ¿no? A ver quién va a ser el próximo gobernador. Y esa es una lectura que hay que darse en ese caso, ¿no? En ese supuesto. Totalmente, totalmente, ¿no? Sobre todo considerando que en teoría el gobernador no tiene otra reelección y para poder habilitar una reelección como que tiene que tener mucha fuerza política, ¿no? Entonces, si en la elección ahora de octubre no muestra músculo político, se le puede complicar el generar las condiciones para tener una segunda reelección. Lo que también se ve, y vos recién lo nombrabas, es el interior, ¿no? Cómo juega el interior en esta elección. Y se nota que mucho porque los candidatos están a full trabajando en el interior. ¿Y el papel de los intendentes? Bueno, los intendentes me parece que están adoptando una posición algo curiosa, ¿no? Primero porque están en una situación difícil, muchos de los intendentes que hoy están tuvieron en su momento una relación política muy cercana con Urtubey, con lo cual tienen efectivamente, me parece a mí, un pedido de Urtubey para recibir apoyo de algunos de los intendentes. Y por supuesto, por estar en gestión, le deben cierta lealtad y cierto respeto al gobernador porque dependen de los fondos que el gobierno de la provincia mande o no, ¿no? Con lo cual yo creo que los intendentes, muchos de ellos han tomado una posición de distancia para no participar porque la elección provincial se definió en mayo y van a tener, la mayoría de ellos me parece, una participación tímida, poniendo fichas un poco en cada lado, cosa de que cuando hay mucha incertidumbre no me juego por nadie, ¿no? Claro. Un poquito a cada uno. Claro. Julio, ¿y te gusta el sistema que vamos a implementar, la boleta única papel? Mira, el sistema es bueno. El punto es que, como todavía nunca la gente ha votado con ese sistema, hay que ver de qué forma lo aplica, cómo reaccionan. Es fácil de entender. Y después, bueno, nosotros habíamos hecho un estudio hace tiempo del sistema de boleta única papel de Córdoba y el de Santa Fe, que el de Santa Fe es un sistema de boleta única papel mucho más complicado que el nuestro, porque para que te des una idea, es una boleta por cada categoría, ¿no? Entonces tiene una boleta de gobernador, una de diputado y son varias urnas, ¿no? Claro. Entonces, cuando se hizo la implementación de ese sistema, que era más complicado, no hubo demasiada dificultad y funcionó bien, ¿no? Entonces yo calculo que en esta elección, si bien es primera vez que se va a votar con este sistema, me parece que no es tan complejo y probablemente la implementación funcione bien. ¿Y puede beneficiar a uno u otro espacio? En general, digamos, todos los sistemas son perfectibles, ¿no? No existe el sistema perfecto. Y te diría que beneficia o no un espacio también depende de la fiscalización y también depende de la presencia de la justicia electoral, que es la que funciona como árbitro y es la que realmente tiene que garantizar el resultado de la elección. Si la justicia electoral, que dicho sea de paso, la justicia es un actor muy importante en la democracia que se habla poco, ¿no?
Y te diría que la vez pasada hablaba con unos colegas y decían los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, los funcionarios pasan y los que quedan son los jueces, ¿no? Entonces a veces uno no mira ese poder y resulta que es un poder que tiene menos poder pero mucho más tiempo, ¿no? Entonces me parece que el resultado de la elección va a estar muy vinculado también al manejo que la justicia electoral haga de la misma controlando la elección. Gracias, Julio, por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Nosotros seguimos en este debate abierto después de la pausa. Express Virtual, la nueva app para clientes de Express Telecomunicaciones. Todo en un mismo lugar. Crea tu usuario en Oficina Virtual y accede a la app, disponible en App Store y Google Play. Accede a tus facturas, consulta el estado de tu cuenta y realiza un pago en línea. Mejora tu experiencia. Suma nuevos servicios, solicita Packs Plus y aumenta tu entretenimiento. Realiza tus consultas. Podés gestionar diferentes trámites y hacer el seguimiento de los mismos. Cuenta Now Express. Activa tu usuario, cambia la contraseña y accede a la app. Express Virtual, disponible en App Store y Google Play. La verdadera aventura es la de parar. Dormir sin horarios, escuchar el silencio, volver a disfrutar de los sabores, las miradas, el tiempo. En San Lorenzo, descansar también es viajar profundo. Porque acá la calma es parte del paisaje. ¡Cartonazo! Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo, sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Algo nuevo está por comenzar. Te invito a que juntos soñemos el camino. Hoy comienza la nueva autopista del Valle del Lerma. 22 kilómetros de doble carril con ciclovía, iluminación LED y cruces a distinto nivel para mayor seguridad. Una traza moderna que rodea la Merced y Cerrillos, llegando hasta el carril, evitando el tránsito pesado por zonas urbanas y cuidando la seguridad de miles de vecinos. Construimos cercanía, soñamos el camino. Gobierno de Salta. Por supuesto que la situación de Argentina en el mundo es un tema que nos preocupa,
Y más que nada porque también vemos las consecuencias que está teniendo nuestra política, en nuestra economía y en lo social en nuestro país. Estamos junto a Carolina Romano, ella es analista internacional. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y conversar sobre esta situación que realmente siempre nos sorprende, ¿no?, en la política exterior actual. Y que parece un tema complejo y distante, pero todo lo contrario, es algo que yo creo que en esta época lo estamos viviendo muy clarito, Carolina. ¿Cómo impactan las repercusiones que tenemos de Argentina con el mundo? ¿Cómo impactan nuestra situación, ¿no?, en nuestra economía, incluso en nuestra economía diaria ya? Así es. Vamos, por ejemplo, al tema del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, este salvataje, como se llamó, que al final no se firmó todavía. ¿Por qué no se firma todavía? Bueno, es complejo lo que se ha venido generando durante la semana pasada, porque si bien este acuerdo tiene primero una importancia, porque sabemos que toda la semana pasada hubo una serie de escaladas en nuestra economía interna en relación también al precio del dólar, y todo esto generó una alerta que vemos cómo se ha venido conteniendo gracias a ese anuncio del swap de monedas y de un posible crédito y financiamiento por parte de los Estados Unidos. Entonces, eso dio una señal como de estabilidad, pero se tiene que traducir en acciones concretas. Y entonces acá empieza la negociación. Lo que se entiende que se está negociando tiene que ver con un swap de monedas que llegaría a 20.000 millones de dólares, pero que no sería suficiente porque la idea de esto tiene que ver con contrarrestar el peso de China en la región por parte de los Estados Unidos, y nosotros sabemos que nuestra estabilidad económica depende de un swap de monedas chino que se viene renovando y que hasta, si mal no recuerdo, el año pasado se renovó en casi 38.000 millones. O sea que nos estarían faltando como 20.000 más de ese acuerdo. O sea, hoy Argentina está en una posición que tiene que elegir si se pone del lado de Estados Unidos o de China, pero no puede estar entre los dos. Uno le manda o no le manda según la postura que tenga con respecto a China. Sí, nosotros eso desde las relaciones internacionales los analizamos como la construcción de márgenes de maniobra o una cierta autonomía que lamentablemente, si lo vemos a la luz de las acciones que ha venido tomando en materia de política exterior nuestro presidente, no lo ha logrado ni lo ha buscado tampoco, ¿no? Lamentablemente él desde su discurso frente a la política de China y frente a las acciones de China, que han sido muy fuertes en algún momento y ahora ese discurso ha venido como atemperándose, también se tradujo en políticas concretas y entonces tenemos un alineamiento con los Estados Unidos que ha dejado a la Argentina aislada, como lo pudimos ver en el mismo seno de Naciones Unidas la semana pasada, cuando dio un discurso frente a los funcionarios argentinos y uno que otro funcionario, y también los funcionarios de Estados Unidos, pero con un auditorio casi vacío, que representa justamente las acciones que Argentina ha venido tomando en materia de organismos internacionales. El mismo seno de Naciones Unidas marca esa acción, el discurso de Naciones Unidas del presidente, ¿no? Sí. Como haciendo responsable a la organización de la situación, cuando sabemos que la institución ha venido generando un espacio de cooperación internacional inédito después de la Segunda Guerra Mundial, que trataba de ordenar al mundo. Ese mundo ha cambiado, hay tensiones muy fuertes, hay también poderes que han surgido con mucha fuerza en ese contexto. China es innegable frente a esto. Entonces, realmente ese alineamiento que presenta hoy, que puede tener, como lo hemos visto en estos días, algún tipo de beneficio, no los trae del todo porque rompe con una tradición argentina de política exterior que buscaba la construcción de espacios y organismos internacionales, que buscaba la cooperación sur-sur en los últimos años, que ofrecía cooperación internacional, que lo ofrecía desde la ciencia y la tecnología. Y vemos que todos estos espacios se han ido minando y donde se ha logrado este aislamiento, lamentablemente, con una marcada ideología
frente a las posiciones que ha llevado a la política exterior argentina, ¿no? ¿Y por qué se habla tanto del interés geopolítico? Porque este alineamiento se traduce en estas negociaciones, como bien mencionabas al inicio, y lo que ha pasado justamente el día de ayer, que es que se están haciendo una serie de entrenamientos conjuntos en el sur de la Argentina, y esto sí es un mensaje que lo tenemos que ir analizando, ¿no? Hay un decreto, se aprobaron los ejercicios que se van a desarrollar hasta noviembre, también se van a realizar de acuerdo a lo establecido por estos ejercicios con Chile, pero que es un llamado en el medio de la tensión que existe hoy en el mundo, también en una tensión geopolítica que tenemos con Brasil, con nuestro principal socio comercial, y donde todo esto repercute en las acciones que se pueden generar a través de los reclamos de Malvinas, de Antártida, donde sabemos, ¿no?, que Estados Unidos no tiene una pretensión frente a la Antártida, pero que sí apoya y presenta acciones de desarrollo científico, de desarrollo de cooperación en materia de seguridad militar en todo el Cono Sur. Entonces, esto responde a eso y por supuesto que alienta una tensión geopolítica, principalmente con las repercusiones que vamos a tener en el contexto latinoamericano, principalmente con Brasil, y también con China, porque también había un trabajo avanzado en materia de seguridad con China. Entonces, se tendrá que ver en el contexto de las revisiones de las acciones que se están haciendo con China desde la Argentina, si esto también va a generar problemas y va a repercutir en nuestras, primero en el SAP y las inversiones chinas, y después también en todo el trabajo que se había hecho con la ruta de la seda y la búsqueda logística de la intervención de China en ese financiamiento. Vos recién nombrabas Brasil y el aislamiento que estamos teniendo, que ya desde hace tiempo se ve con el resto de nuestros vecinos, ¿no? Argentina está muy aislada del resto de los vecinos. ¿Cómo nos repercute eso? ¿Cómo nos perjudica? Y también, ¿cómo ves vos los procesos electorales y los procesos políticos que se están dando en Bolivia, en Brasil, en Chile? Bueno, vemos que hemos ido haciendo un cambio ideológico, ¿no? Estos vaivenes que tenían que ver con la salida del socialismo del siglo XXI, a los primeros años del milenio, de este 2000, que auguraban modelos de desarrollo, desde el desarrollo de los pueblos, como lo decía el mismo Lula en su momento, Correa en Ecuador, veíamos en Venezuela a Chávez, en la Argentina a Néstor Kirchner, en Bolivia a Evo Morales. Todo esto entró en crisis y después llegamos a un alineamiento hacia la derecha en la mayoría de los países, que volvieron a entrar en crisis, que la pandemia también tuvo un efecto para romper con estos alineamientos, y que luego volvieron o intentaron mover movimientos y representantes de la izquierda o la centroizquierda, y vemos cómo Lula volvió al Brasil. Entonces, en ese contexto de una América Latina que ha ido zigzagueando en estos extremos, entendemos que las posiciones políticas hoy nuevamente tienen una realidad, la crisis de los liderazgos políticos, ¿no? La realidad marcada también por esta expansión de la falta de credibilidad a los referentes y a la política, a la acción política en sí. Sí. Se descree de la acción política, se entiende también o se ha perdido esta concepción de la política en valores, que era para lo que realmente es útil la política. Nosotros lo vivimos a nuestra crisis de política, ¿no? Es preguntarnos cómo los movimientos mundiales de derecha también han llegado al poder y se han reafirmado en el poder, como lo hemos visto en Europa, como lo seguimos viendo en esa tensión que descree de los liderazgos, descree de las instituciones, donde la influencia de las redes sociales, por supuesto que ha marcado esta explosión de descreimiento y de hartazgo frente a lo que verdaderamente importa, que es lo que tenemos que seguir discutiendo todos los días, la política, porque no estamos ajenos a la política, ni a la política interna ni a la política internacional. Hoy
esa realidad se traduce lamentablemente en el cuestionamiento hacia Naciones Unidas, que hace lo que puede, con las instituciones que puede, en el medio de las tensiones de los grandes poderes, al cuestionamiento de las crisis tremendas que tenemos, al crimen transnacional que se sirve de estas encrucijadas para seguir aumentando, que es lo que vemos que está pasando, y que a veces se utiliza también como una excusa para las intervenciones, como lo estamos viendo hoy en la situación de Venezuela. Sí, claro. Y en esta serie de movilización que se ha hecho en el Mar Caribe con estas situaciones de seguridad internacional. Y entonces vemos cómo la política sirve para tener estas discusiones en el plano internacional sobre hacia dónde va el mundo, qué mundo queremos, que hoy también debería servir para llevar y levantar de nuevo la voz en el derecho internacional, vapuleado y sometido, lamentablemente, porque cuando vemos la crisis humanitaria en Gaza, cuando vemos que lamentablemente las acciones que se han venido desarrollando por parte del gobierno de Israel de asedio frente al pueblo palestino, y cuando vemos que es una crisis humanitaria donde la comunidad internacional está intentando actuar, donde se está discutiendo si es genocidio o no es genocidio, donde si la realidad es que se sigue muriendo la población asediada. ¿Pero por qué, Carolina, pasa esto? ¿Por qué no se puede dar este fin a este tipo, por ejemplo, el genocidio que hay en Gaza? ¿Por qué el mundo, algunos intentan y otros miran para otro lado, pero nada llega a buen puerto en definitiva? Y porque lamentablemente son intereses y poder. Y en el marco de los intereses y el poder, quienes hoy detentan el poder, como lo ha hecho Estados Unidos y con Israel, son quienes están torciendo la mano a esa realidad, frente al multilateralismo, a la cooperación, al derecho internacional, porque el derecho internacional y todos los avances que se hicieron en el derecho internacional es el respaldo de los débiles, es nuestro respaldo el derecho internacional frente a hasta el reclamo de Malvinas. No podemos dejar de pensar que las acciones que se hacen en los foros multilaterales tienen como respuesta también toda una tradición que la Argentina ha venido haciendo en materia de derecho internacional, de apoyos, de reclamos para poder recuperar las Islas Malvinas. Y todo esto que vos estás comentando y esta crisis de la que hablas, ¿es lo que lleva a que aparezcan estos líderes como Trump, como Milei en nuestro caso? Sí, por supuesto que sí, porque aparecen entendiendo un discurso de odio, de supremacía, un discurso que está diseccionado, y esto lo sabe los politólogos mejor que yo, pero que está diseccionado, orientado, que está servido también de la inteligencia artificial y de la información para poder llegar específicamente a las personas y poder lograr ese voto. Entonces es muy peligroso el mundo al que asistimos, porque es la representación de lo que estamos viviendo, ese descreimiento de la política. Si nosotros acá localmente descreemos de la política, que nos hace hoy o nos reduce el presupuesto en materia de salud, en materia de educación, en materia de las personas más vulnerables, nuestros jubilados y nuestros discapacitados. Si ponemos en duda todo esto, eso tiene que ver con toda una tendencia internacional que también lo ha puesto en duda, con movimientos de derecha que lo han puesto en duda y que ha llevado a un mundo a cuestionarse la vida, a poner la vida de las personas por arriba de las otras, como lo estamos viendo en el caso de Israel, porque podemos seguir hablando de la situación tremenda también del pueblo judío, de ese asedio que ha sentido, pero con ventajas que tienen que ver con sus relaciones de poder, con su infraestructura, con su logística, frente a un asedio de personas que no han tenido la misma suerte y a veces suerte, ¿no? Cuando hablamos entre paréntesis, porque tenemos que ir a recorrer la creación del Estado palestino, lo que significaba Palestina, las cuestiones geopolíticas y la historia política de este conflicto, que es un conflicto de nunca avanzar. ¿Y por qué? Porque ha tenido momentos de tensión, ha tenido líderes de la década de los 90 donde se entendía una hoja de ruta frente a esos conflictos. Y de eso hoy no ha quedado prácticamente nada, sino el uso de la fuerza
el uso de una doctrina tremenda que quedó después de del 2001 con el ataque de las Torres Gemelas, que la impuso el George Bush hijo con la guerra preventiva, ¿no? Vamos a hacerle la guerra a los que vinieron para evitar más guerra. Bueno, esa doctrina se ha venido renovando y hoy la utiliza Israel con la serie de ataques que ha hecho durante todo este año, los últimos y recientes en Qatar, en búsqueda de la paz. Sí. Entonces, en ese contexto es muy difícil entender las acciones del derecho internacional, las acciones diplomáticas que se están trabajando sin lugar a dudas, frente a una realidad marcada por el poder, por el interés y por, lamentablemente, la búsqueda de someter a pueblos, a regiones, en honor a la política exterior. Esto se veía en algún momento, en los momentos de más rigidez o tensión de la Guerra Fría, ¿no? Era como la búsqueda, y donde hoy es muy peligroso, porque si analizamos del otro lado esa tensión del conflicto entre Ucrania y Rusia, vemos que hoy están en alerta toda Europa porque se han hecho una serie de ataques a las centrales nucleares. Claro. Entonces, hoy estamos en una situación todavía más peligrosa. Estamos en una situación de alerta, estamos realmente en una crisis del multilateralismo y en donde necesitamos nuevamente de la responsabilidad de los líderes internacionales para ver el mundo con perspectiva de sostenibilidad a futuro. Gracias, Carolina, muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros ya estamos sobre la despedida, pero como siempre los dejamos con una reflexión final. Hasta la próxima. La palabra que nos acompaña una y otra vez es inestabilidad. Un país que despierta cada mañana con un nuevo temblor, el dólar que sube, el riesgo país que se dispara, los mercados que tiemblan y una sensación que cala hondo, la de no saber qué vendrá después. La inestabilidad no es solo económica, es política, social, emocional. Es el reflejo de un país que se acerca a unas elecciones decisivas, el 26 de octubre, con espacios que se enfrentan entre sí más que con los problemas reales de la gente. La libertad avanza, el kirchnerismo, cada espacio político, todos librando una batalla que parece estar muy lejos de la mesa familiar, del bolsillo que no alcanza, del trabajador que teme perder su empleo. La verdadera inestabilidad se siente en el ciudadano común, en esa madre que hace cuentas para que la comida dure hasta fin de mes, en ese joven que duda si estudiar o emigrar, en ese comerciante que abre su negocio cada día sin saber si podrá pagarlo mañana. Argentina vuelve a estar en riesgo, pero más allá de lo que marcan los números, lo que está en juego es la confianza, porque sin confianza no hay presente, y sin presente no puede haber futuro. Hoy más que nunca necesitamos certezas, necesitamos unidad, necesitamos que quienes toman decisiones entiendan que detrás de cada índice, de cada cifra, hay personas y que la verdadera estabilidad no se mide en los mercados, se mide en la esperanza de su gente.